Siempre a última hora este niño. No, pero está bien. Lo esperamos un minuto a Nicolás. No hay problema. Aquí estoy. Ok. Ya. Oremos con Nicolás. Ya, Padre Celestial, Padre amado, le doy gracias por este momento, Señor, no nos permite reunirnos de manera virtual para estudiar su palabra. Gracias porque usted provee de estos medios, Señor mío. Gracias porque usted nos provee de un espacio para poder estudiar, Señor. Y oro para que nos acompañe y nos guarde. Oro para que su palabra sea de bendición y edificación para nosotros, Señor mío, y podamos sacar lecciones de ella y que éstas nos ayuden a ser cada día más como Cristo y menos como nosotros. Se lo ruego, Padre amado, se lo pido, Señor mío, en nombre de su Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, muchas gracias. Hermanos, entonces retomamos nuestro estudio. Lo dejamos hace 2 semanas, el domingo 14, el libro de Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento que escribió libros, ¿ya? Porque en el Antiguo Testamento hubo muchos otros profetas que no escribieron libros, pero que nos dejaron su historia y su ejemplo y lecciones muy importantes, y yo estoy como dándoles un avance de lo que vamos a terminar, o sea, vamos a comenzar a estudiar después cuando terminemos Malaquías, que nos quedan 2 o 3 clases sobre Malaquías, y los apuntes ya están casi listos, así que cuando ya estemos terminando Malaquías, les voy a hacer entrega a los que veo, y a los que no veo les voy a enviar por su WhatsApp o por correo los apuntes para que después sigamos estudiando las escrituras de otra manera, pero vamos a aprender lecciones interesantes que yo mientras he preparado esos apuntes he aprendido yo también. Pero ahora estamos en Malaquías, capítulo 3, y nos corresponde desde el versículo 6 hasta el versículo 12, porque lo último que nosotros estuvimos viendo hace 2 semanas fue la primera parte, los 5 primeros versículos del capítulo 5, del capítulo 3, desde el 1 al 5, ahí estuvimos, ustedes recordarán, y que ahí continuamos viendo estos debates que Dios tenía con el pueblo, un pueblo de Israel que en ese tiempo, siendo el pueblo de Dios, tenía una actitud sumamente negativa, sumamente insolente contra Dios. Recordemos, ya hemos visto una cantidad de estos debates que Dios tuvo con él. Entre paréntesis, aprovecho de agradecer a mi sobrina que hoy día puso un video que encontró por ahí sobre Malaquías. Espero que alguien, aparte de mí, lo haya visto, porque ahí también hay un buen resumen del libro, aunque yo cuando miraba ahí veía que el autor habla de 6 debates y yo veo 7, pero es un detalle nomás. Y hoy día vamos a estar mirando precisamente el 5º y el 6º debate de Dios con el pueblo de Israel. Antes de leer este pasaje, que es muy interesante y muy importante, le doy la bienvenida también al pastor Ramón, que ya lo tenemos ahí bien abrigadito porque se está recuperando, confiando que ya no se vuelve a enfermar, ¿no es cierto? Así que bienvenido, Ramón, a nuestro estudio de esta noche. Y entonces vamos a ir al capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 12. Vamos a leer el párrafo y después lo vamos a procurar desmenuzar de la mejor forma posible con la ayuda del Señor. Como siempre, mi sobrina desde Talca, ¿verdad? La capital de la 7ª región, la capital de la independencia de Chile, nos va a leer estos versículos, ¿no es cierto, Angélica? Desde el 6 hasta el 12, por favor. Ya. Porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos.
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muchas gracias. Damos la bienvenida a Edith, que se ha incorporado. El Señor te Buenas esté noches. bendiciendo ricamente, Edith, en tu salud y en todo. Oramos que el Gracias. Señor te esté fortaleciendo. Y quiero decir, hermanos, que seguramente parte de lo que leímos hoy es probablemente la parte más conocida de Malaquías, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que hay muchas personas en el ámbito cristiano evangélico que de Malaquías saben poco y nada, pero que de algunos de estos versículos que vimos hoy saben harto, ¿ya? Porque precisamente hay muchos lugares donde algunos de estos versículos se mal usan y se mal interpretan y se mal aplican. Por eso que es un tema interesante e importante que podamos mirar en el día de hoy. Vamos a llegar ya luego a esos versículos que yo sé que ustedes conocen, que es el versículo 8, el 9 y el 10, que son los más conocidos de Malaquías, como dije, en el ambiente evangélico. Pero antes de eso tenemos que partir con lo que Dios está hablando allí en el versículo 6, después del quinto debate que tuvo con el pueblo y después de todos los debates que venía teniendo Dios con ellos a través del libro y que ya hemos estudiado. Y Dios hace una declaración aquí sumamente importante y que es la razón por la cual Dios no los había consumido a ellos todavía. Porque lo que tenemos aquí en el versículo 6, cuando comienza el versículo, bienvenido Carlitos Caballero, cuando comienza el versículo y Dios dice, porque yo Jehová no cambio, es una declaración de Dios que nos presenta una de sus perfecciones o atributos, que nos habla de la inmutabilidad de Dios. ¿Ya? Generalmente no se habla mucho de este atributo de Dios, pero es un atributo tan importante como todos los demás, porque aquí Dios está diciendo que Él es inmutable. ¿Qué significa eso? De que Dios es el mismo perpetuamente y que no está sujeto a cambio alguno. No está sujeto a cambio alguno en su esencia como Dios, uno en tres personas. Tampoco está sujeto a cambios en sus atributos o perfecciones. Tampoco está sujeto a su consejo o a lo que Él ha determinado. Él es inmutable. Y podemos decir también que la voluntad de Dios y sus planes soberanos no cambian. Ahora, puede que alguno esté pensando, oiga, pero en alguna parte de la Biblia yo he leído, y probablemente los hermanos que estuvimos hoy día en el culto acá en la iglesia bíblica, escuchamos el mensaje sobre Noé, cuando dice Génesis, perdón, se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Dijo, me arrepiento de haber hecho a los hombres. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si Dios no cambia, Dios es inmutable y sus planes no cambian, y Él es inmutable y el mismo en todo sentido y perpetuamente. ¿Por qué entonces ahí y en otros pasajes bíblicos dice que como Dios que cambió de parecer, que se arrepintió? Lo que pasa, hermanos, es que cuando hay un cambio en el trato de Dios con el hombre, Él usa ese término que es humano para que lo entendamos. Es lo que se conoce en el lenguaje teológico como lenguaje antropomórfico, es decir, que toma la forma de lo que un ser humano como nosotros podemos comprender, ¿ya? Porque lo que está diciendo Dios ahí en Génesis es que Él va a cambiar su trato con el hombre a causa del pecado del hombre, a causa de que el corazón del hombre allí era de continuo solamente al mal. Sabemos que hoy día es exactamente lo mismo el corazón del hombre. Pero allí Dios cambió su trato con ellos
ya, porque iba a producir un cataclismo que iba a cambiar geográficamente el mundo y que a la vez iba a permitir que una familia pudiese continuar la descendencia humana, que es la descendencia, digamos, la familia de Noé. Hay otros pasajes bíblicos que presentan algo parecido, pero quiero presentar eso muy claro. Cuando se habla en esa forma en la Biblia, es porque Dios cambia en el trato con el hombre, con el ser humano, a nivel general y a nivel personal. Porque Dios, su voluntad es clarísima. A veces pasa incluso de que Dios permite que de pronto pareciera que su voluntad cambia, pero es precisamente por la porfía del hombre. Hay algunos ejemplos en la Biblia. Ustedes saben que cuando comenzamos a estudiar el libro del profeta Samuel, por ejemplo, cuando él escribe el primero de Samuel, dice la Biblia que él era juez, ¿ya? Cuando envejeció, dice allí, un pasaje en primera de Samuel, dice que él puso a 2 de sus hijos como jueces, pero esos 2 hijos no dieron el ancho ni el alto de ser un buen juez, porque eran corrompidos, se sobornaban. Entonces vino el pueblo de Dios a hablar con Samuel y le dijeron: nosotros queremos un rey igual como tienen todas las demás naciones. La Biblia nos cuenta allí, si alguien quiere leer eso, está en primera de Samuel capítulo 8. Cuenta allí la Biblia que a Samuel no le agradó eso y habló con Dios. Y Dios le dijo: no te preocupes, no es que te estén rechazando a ti, Samuel, me están rechazando a mí para que yo no reine sobre ellos. Nunca fue la voluntad de Dios, la voluntad directiva de Dios, que el pueblo de Israel tuviese un rey. Pero como ellos insistieron tanto, como ellos rechazaron la teocracia, el gobierno de Dios en ese tiempo, como ellos insistieron en tener un rey igual como los que tenían los demás pueblos, Dios dijo: ya, que tengan rey. Y es lo que se conoce en teología como la voluntad permisiva de Dios. Pero la voluntad directiva de Dios era clarísima. Y no es el solo caso ese, hay otros casos más en la Biblia. Así que explico eso para que cuando de pronto nos encontramos con una expresión como que Dios se arrepintió, es porque Dios cambió el trato en vista de las circunstancias de ese momento. Pero Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es el mismo siempre en todo sentido. Y precisamente aquí, mis hermanos, en Malaquías 3, es la razón por la cual Dios les dice: ustedes no han sido consumidos. Porque si Dios hubiese cambiado, Israel ya en ese tiempo no hubiera existido, o habría dejado de existir mucho tiempo antes. Yo sacaba la cuenta, más o menos, se calcula que desde que Israel salió de Egipto, hay algunas fechas ahí que difieren un poco, pero hasta este tiempo, cuando Dios le escribe a través de Malaquías, habían pasado cerca de 900 años de historia de Israel. ¿Y qué podemos pensar, mis hermanos, acerca de esos casi 900 años de historia de Israel? Que la paciencia de Dios había sido extremadamente grande con ellos. Cuando uno analiza la historia de Israel, es una historia de mucha rebeldía, de mucha desobediencia, de muchas cosas que las cuales Dios no estaba de acuerdo, y sin embargo Dios tuvo paciencia con ellos. Incluso llegó el momento cuando los mandó cautivos a Babilonia con Nabucodonosor, y cuando volvieron, uno podría pensar: el pueblo cambió. Pero ¿qué estamos mirando aquí en el tiempo de Malaquías? Unos 420 años antes de Cristo. El pueblo de Israel no había cambiado para nada y seguía siendo un pueblo rebelde, un pueblo porfiado, y hemos visto varias de los debates de Dios con ellos. Era un pueblo insolente, atrevido, como diríamos en nuestro lenguaje chileno, un pueblo sin respeto, un pueblo irreverente, un pueblo que ofendía a Dios y discutía con Dios. Y Dios les dice: yo no cambio, por eso que no habéis sido consumidos. Es interesante considerar ese punto respecto a la inmutabilidad de Dios. Es una doctrina bíblica muy importante que nunca tenemos que olvidar. Porque les digo, mis hermanos, la paciencia de Dios con ellos era muy grande. Permitir que ellos discutieran con Dios y que le presentaran razonamientos de una forma burlesca contra él,
de una forma insolente. Ya hemos examinado la mayor parte del libro y hemos venido viendo cómo ellos actuaban de esa manera. Líbranos el Señor a cada creyente de manera particular o de alguna congregación a nivel congregacional de llegar a actuar contra Dios de la misma manera. Es una lección que tenemos que sacar aquí, porque Dios nuestro Padre es un Dios lleno de amor, de paciencia, pero es un Dios lleno de santidad y de justicia también. Entonces es bueno considerar eso, ¿verdad? Para que ojalá nunca haya en nosotros una actitud como la de este pueblo. Dios les dice, yo no cambio. Por eso que estáis en pie todavía, es lo que les está diciendo. Por eso es que estáis en pie. Le damos la bienvenida al hermano Jordan y también a Tiare, que se han incorporado en esta noche al estudio. Ahora, a menos que haya alguna consulta o comentario sobre lo que he mencionado respecto a la inmutabilidad de Dios, si no, avanzamos, ¿ya? Porque Dios aquí, en el versículo 7, les recuerda lo que yo precisamente venía hablando, ¿no es cierto? Les dice allí en el verso 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Ahora, cuando Dios habla de los padres, evidentemente está hablando de los padres iniciales de Israel. Y sin irnos mucho más allá, ni con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, pensemos cuando ya el pueblo era pueblo, cuando salió de Egipto. Ustedes saben, mis hermanos, que cuando uno lee en el Éxodo, todavía no pasaban el Mar Rojo y ya estaban murmurando contra Dios. Recordemos ahí, ¿cierto? Y cuando después pasaron el Mar Rojo, murmuraron varias veces contra Dios porque no tenían pan, no tenían agua, no tenían carne. ¿Se acuerdan? Y después cuando Dios les dio la ley que ellos dijeron, todo lo que Dios diga vamos a hacer, pasaron 40 días y transgredieron los 3 primeros mandamientos de la ley de Dios con el becerro de oro. Entonces lo que Dios les está diciendo, ellos lo sabían. Desde los días de vuestros padres ustedes han sido porfiados, os habéis apartado, no habéis guardado mi palabra. Ahora, sorprende aquí en el verso 7, que pese a eso, mis hermanos, Dios estaba dispuesto a volver a recibirlos. Si ustedes se fijan allí, dice Dios a ellos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. ¿Y qué pasa aquí? Lo hemos leído y lo podemos volver a mirar. ¿Y qué responde el pueblo? ¿Pero en qué hemos de volvernos? Oiga, la insolencia de ellos era muy grande. Dios les dice, volveos a mí. Dios les recuerda toda la incredulidad y rebeldía de sus padres y de la historia de ellos. Dice, ¿pero en qué? Hermanos, a veces nosotros en lo personal nos empezamos a alejar de Dios de alguna manera. Y aunque Dios no nos diga audiblemente, como se lo dijo al pueblo, ¿cuál es el deseo siempre de Dios cuando un hijo suyo empieza a alejarse? Que nos volvamos a Él. Claro. Porque yo creo que los que estamos aquí en esta noche en el estudio, ninguno de nosotros puede decir que siempre el 100% está en comunión con el Señor. Que hay momentos en los cuales tenemos bajones, nos ponemos porfiados en algo, nos alejamos de Dios, cometemos pecado, y el Señor está dispuesto a que nos volvamos para volver a tener comunión con Él. Ojalá que ninguno de nosotros vaya a tener la actitud del pueblo. Dios les dice, volveos a mí. Y esta frase no es la única que aparece acá. En el profeta Ezequiel Dios dice, volveos, volveos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Eso lo dijo en el tiempo de Ezequiel. Dios siempre está con la disposición de que aquel que se ha alejado se vuelva a Él. Así que si por alguna razón nos estamos alejando del Señor, el Señor nos dice, volveos a mí, vuélvete a mí, vuélvete a mí, vuelve a la comunión conmigo, deja aquello que está impidiendo la comunión conmigo. Y cada uno sabe de qué se trata, ¿cierto? Pero el pueblo insolente le dice, ¿en qué hemos de volvernos? Aquí está el quinto debate. Y Dios le sigue hablando en el versículo 8. Y hace una pregunta a Dios. ¿Robará el hombre a Dios? Y después hace una declaración afirmativa. Pues vosotros me habéis robado.
Y aquí el pueblo de nuevo responde, y aquí está la sexta frase, el sexto debate de ellos contra Dios. ¿En qué te hemos robado? Y sabe, mis hermanos, yo estoy convencido de una cosa, no sé usted, pero yo estoy convencido de algo, que ellos sabían de lo que Dios les iba a hablar. Ellos sabían. Porque todo lo que Dios había venido hablando antes, especialmente a los sacerdotes, respecto al mal ministerio que tenían, un ministerio realmente se había vuelto profano, que se había vuelto solamente una costumbre religiosa, un ritual. Ellos sabían de qué de qué estaba hablando Dios, pero aquí dice, ¿pero en qué? Qué terrible la actitud. Y ahí Dios les dice, ustedes me han robado en vuestros diezmos y ofrendas. Y es aquí, mis hermanos, donde entramos a esta parte del libro que es absolutamente por muchos mal interpretada y mal aplicada. ¿Por qué digo esto? Porque hay lugares de culto evangélico, y voy a ser sumamente franco y directo en esto. Hay muchos lugares de culto evangélico donde se toma el versículo 8, el 9 y el 10 y se aplica enteramente a la congregación para exprimirles económicamente y sacarle todo el dinero que puedan a los miembros de la iglesia. Y si la gente no lo hace, les dice, ustedes son unos ladrones. Le están robando a Dios y están malditos. Y agregan, porque Dios dijo, maldito soy con maldición. Pero uno de los principios fundamentales de la interpretación bíblica va en saber hacer una buena exégesis, es decir, estudiar, observar, reflexionar, meditar en distintos aspectos de cada parte de la Biblia que uno lee. Y una de las cosas importantes que siempre decimos es que hay que examinar el contexto, ¿ya? Y es muy fácil entender esto. ¿En qué sentido? Porque si uno va al capítulo 1, versículo 1, que lo estudiamos ya hace un tiempo, allí donde la única parte donde aparece el nombre de Malaquías, allí dice la escritura en Malaquías 1:1, profecía de la palabra de Jehová ¿contra quién? Contra Israel, por medio de Malaquías. Es decir, los 4 capítulos están dirigidos contra Israel, y no contra el Israel de hoy día. Ojo, porque hay que ubicarse. Contra el Israel del tiempo de Malaquías. Es clarísimo. Entonces, mis hermanos, lo que Dios está hablando aquí al Israel que había en ese tiempo en Jerusalén y en la tierra prometida, los que habían allí, es contra ellos. Dios a ellos le está diciendo, ustedes son unos ladrones. Dios le está diciendo eso. Dios les dice, ustedes están malditos con maldición, porque todo el pueblo me ha robado. ¿Qué pueblo? Y nos falta los evangelios que dicen, la iglesia. No es cierto. Absolutamente falso. Yo hace un tiempo, hace algunos años, hice un pequeño estudio sobre el tema del diezmo porque me lo pidieron. Y hace unos días yo mandé el archivo al grupo. Yo sé que hay algunos que lo han leído. Me imagino que la gran mayoría no. Pero lo han leído. Un estudio sencillo que hice hace unos años en el sentido de explicar de dónde se origina el diezmo en Israel, y de qué manera se tenían que realizar aquel diezmo, aquel 10% que debía entregarse a los levitas en el tiempo del tabernáculo y después, por supuesto, cuando ya estaban en la tierra prometida, a los levitas en su servicio en el templo, ¿ya? Y ahí explico todos los pasajes donde aparecen el tema de los diezmos en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y me acuerdo bien que cuando nos juntamos la última vez, yo les dije que buscaran, puede que alguno haya mirado, que buscaran entre Romanos hasta la carta de Judas, que es donde está la doctrina para la iglesia, donde aparecen las instrucciones para el diezmo. Y yo estoy seguro que no encontraron nada, porque no hay nada, ¿ya? Porque cuando Dios habló del diezmo aquí,
estaba hablando a Israel de algo específico para ellos, en el tiempo de ellos, ¿ya? Alguien me podrá decir, hermano, pero nosotros podemos sacar el ejemplo. Ya vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué dice la palabra del Señor, no es cierto, en el Nuevo Testamento respecto a este tema del dinero, que es un tema bastante complicado y que muchos se confunden con ello, porque es cierto, en algunas de las cartas apostólicas se habla del tema económico, se habla del tema financiamiento de obreros del Señor, se habla de las ofrendas que el pueblo de Dios da, pero usted no va a encontrar en ningún momento la palabra diezmo. No. La única parte donde se habla de diezmo en las cartas es en Hebreos capítulo 7 y que está relacionado con el diezmo de Abraham allá en el Génesis. Entonces tenemos que ubicarnos y centrarnos como corresponde en la palabra de Dios. Y de esa manera no vamos a tener problemas. Alguien podría decir, oiga, entonces nosotros no tenemos que ofrendar al Señor. ¿Quién le dijo que no? Es un privilegio para un creyente ofrendar al Señor, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a las normas del Nuevo Testamento. Podríamos tomar quizá como ejemplo lo que pasaba con Israel en cierto sentido, como yo lo explico ahí en el estudio que hice, que para Israel el 10%, porque ese es el diezmo, aunque ellos no lo daban en dinero, lo daban en animales o lo daban en comida, con la única excepción que cuando un israelita vivía muy lejos del lugar del templo, podía vender los productos, guardar el dinero y llevarlo cuando fuera allá al templo, ¿verdad? Era la única excepción. Pero los diezmos no eran en dinero. Y los diezmos eran en ese tiempo, las ofrendas, todo aquello que se daba, eran para que los levitas pudieran tener su manutención, porque ellos estaban dedicados al servicio de Dios, primero en el tabernáculo y después en el templo. Y yo explico ahí que podemos tomar quizás, si alguien quiere, puede tomar el 10% como punto de referencia y pensar, bueno, los israelitas por obligación daban el diezmo, yo por gratitud puedo dar el 10% y puedo dar más. Y se sabe, hay historias bíblicas, hay historias de hermanos que empezaron a prosperar y Dios les permitió que con el tiempo ellos daban el 90% al Señor. Conozco el caso de un hombre y se quedaba con el 10% él. ¿Se fija? Entonces, podemos tomarlo como un ejemplo, pero no como una norma, como una regla en la cual usted está obligado a dar el 10%. Y hay congregaciones donde se le entrega a cada miembro un sobre con el 10% que debe dar todos los meses. Y hay iglesias donde si una persona no da el diezmo, no tiene posibilidad de servir al Señor en ninguna cosa. Mire, hay una cantidad de situaciones y hay otros lugares donde, como dije, todos aquellos lobos rapaces que existen en el día de hoy, que se llaman apóstoles y que se llaman profetas y que son solamente, mis hermanos, lobos rapaces. Y al hablar así no estoy hablando, como dice la gente woke, discursos de odio, no. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Porque todas esas personas son apóstoles de Satanás, no son apóstoles de Cristo. Yo les invito a que usted busque, si gusta, después en su casa, 2 Corintios capítulo 11, allí justamente capítulo 11, donde se va a hablar de aquellos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y hay otros pasajes bíblicos que hablan de algunos que son mercaderes de almas, que toman la piedad como fuente de ganancia. Esa gente son lobos rapaces. Y Cristo habló en Mateo capítulo 7, al final, habló de aquellos lobos rapaces. ¿Ya? ¿Qué hacen ellos? A la gente la concientizan y le dicen, usted pacte con Dios. Usted tiene que entregar aquello y entregar todo. Y hay gente que entrega las propiedades, hay gente que entrega los fondos que tiene en el banco. Hay lugares donde esto es escandaloso. ¿Ya? Porque estos lobos rapaces los han engañado. Pero eso no está en la palabra de Dios. Tenemos normas para los creyentes en el Nuevo Testamento, que en algún momento las veremos si nos alcanza el tiempo, donde se nos dice de qué manera ofrendemos al Señor, con un corazón voluntario, con un corazón agradecido, ¿ya? Pero en ninguna parte se nos exige y se nos establece, tiene que ser el 10%, si no usted es maldito. No. ¿Quién es maldito? Israel era maldito delante de Dios. Y lo vemos acá. Dios le habla fuerte y claro a ellos. Y le voy a decir una cosa. De repente hay lugares donde no les gusta a la gente que se le hable fuerte y claro. Pero el que más habló fuerte y claro fue Dios.
Y cuando vino el Señor Jesucristo, y cuando estaba el profeta Juan el Bautista, él habló fuerte y claro, y habló duro muchas veces, ¿ya? Y nadie le dijo a Juan, tú estás dando un discurso de odio. No, es un invento del día de hoy, ¿cierto? Para tapar el pecado. Cuando alguien denuncia el pecado, ¿qué le dicen a uno? Está dando un discurso de odio. Y hay cristianos que están presos justamente por eso, ¿ya? Esto no es un discurso de odio lo que Dios les dice acá. Les está diciendo la verdad. El diezmo, le dice Dios, es mío y ustedes me lo han robado. Y es fuerte lo que Dios le dice en el versículo 9 a ellos. Malditos sois con maldición. Aquí hay una acusación de Dios. Me habéis robado, ¿ya? Y el resultado de haberme robado, ¿ya? Es que ellos estaban malditos delante de Dios. Estaban bajo gran maldición, dice otra versión. Estaban con maldición malditos, dice otra versión. Con maldición estáis malditos. Y alguien dirá, pero ¿Dios podría maldecir a alguien? Bueno, lo está haciendo aquí. A Israel. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa que estaban malditos? Significa que no estaban benditos. Así de simple. No había bendición para ellos de parte de Dios. Porque la norma que Dios había establecido, habían dejado de cumplirla y le robaban a Dios. Ahora alguien dirá, oye hermano, ¿y por qué Dios era tan enfático en las normas de la ley? Precisamente porque la ley es así. Cuando Dios dijo, voy a hacer un pacto con ustedes, si ustedes lo cumplen, seré mi especial tesoro. ¿Qué fue lo que dijeron ellos livianamente? Yo siempre he pensado eso. Livianamente ellos dijeron, Israel, todo lo que Jehová diga haremos. Y lo vamos a hacer. Todo, todo, todo. No hay problema. Todo. Dios dijo, muy bien. Ahí está. Obedezcan. Y les dio la ley. Por eso que yo no puedo comprender, mis hermanos, a cristianos evangélicos, que en la actualidad, y hay muchos, que han vuelto a la ley. Están volviendo a la ley. ¿Sabía eso? Esto ya de cobrar el diezmo en una congregación es estar volviendo a la ley antigua. Es estar volviendo a la ley antigua. ¿Mm? Y además, si uno le agrega todo lo que han inventado para volver a los tiempos de la ley, con la celebración de la fiesta de la Pascua, con la celebración de la fiesta de los tabernáculos, con tener un arca del pacto en la iglesia, con tener el candelabro de 7 brazos, con hablar de la Torá y el Yeshua, ¿no es cierto? Con tocar el cuerno, el shofar, el cuerno hebreo. Están volviendo a ponerse bajo el yugo de la ley. Y yo le digo una cosa, no hay cosa más terrible que haber estado bajo el yugo de la ley. Lo más terrible. Y se desprecia la gracia de Dios y se prefiere la ley. Es triste para muchos evangélicos que están engañados con eso. Nicolás, ¿tú quieres decir algo, parece? Sí, de que igual es fuerte ver de que hay hermanos o gente que cree eso, sabiendo de que existe la carta de Pablo a los Gálatas que habla precisamente de que no se debía judaizar a los cristianos, no debemos judaizarnos. Claro. Ahora, por eso yo en lo personal nunca me he podido explicar cómo leen la carta a los Gálatas nuestros amigos adventistas. Yo no puedo entender cómo la leen. La verdad es que no sé. Ahora no sé si la leen o la saltan, ¿ya? Porque tal como menciona Harold, ahí es tan clara la palabra del Señor. ¿Mm? Hermano, el legalismo es una cosa terrible, espantosa. El Señor nos libra a nosotros de volvernos legalistas también. Ojo con eso, ¿ya? Porque estamos mirando a Israel acá, que estaba bajo la ley. El problema en nuestros días es que podemos volvernos legalistas en muchos sentidos. Entonces tenemos que tener sumo cuidado con ello, ¿ya? Ahora Dios los acusa y les dice, el resultado de usted es la maldición. Pero Dios les demanda algo a ellos. Y ahí está en el versículo 10, ¿ya? ¿Qué le dice Dios? Les da la oportunidad de cambiar el asunto. Les da la oportunidad de que rectifiquen. Y a mí me gusta pensar siempre en la paciencia de Dios en ese sentido, ¿no es cierto? Cómo, ¿verdad? Dios da la oportunidad una y otra vez de rectificar. Y aquí les dice a ellos en el versículo 10, ¿qué es lo que les demanda Dios? Traed todos los diezmos al alfolí. Ahora puede que alguien diga, oye, ¿qué es lo que es el alfolí? ¿Ah? El alfolí es una bodega, digámoslo así. Si usted busca algún sinónimo
En algún diccionario de sinónimos va a encontrar que un sinónimo de alfolí es una bodega, un lugar donde se guardan productos, ¿ya? Y yo conozco, una vez estuve en una congregación donde tenían un lugar ahí, decía el alfolí. ¿Ah? Bueno, se toman esas costumbres, lamentablemente. Yo le dije, traigan los diezmos. Y haya alimento en mi casa, dice Dios. ¿Ya? Y cuando está hablando aquí de su casa, está hablando del templo donde estaban los levitas y los sacerdotes. Traigan. Hay alimento. Dejen ya de que los pobres levitas estén pasando hambre, prácticamente les estaba diciendo Dios, porque ustedes no traían los diezmos. Tráiganlos. Las primicias, todo aquello que Dios les obligaba a traer por la ley, tráiganlos, decía Dios. Y Dios después le dice, pruébenme, dice Dios. Allí en el mismo versículo 10. Probadme ahora. Pruébenme. ¿Y qué dice Dios? Y le dice varias cosas. No solo en el versículo 10, sino que el 11 y el 12. Incluye todo lo que Dios les dice, pruébenme en esto. Y van a ver los resultados. ¿Qué bendición va a haber si ustedes dejan de desobedecer y empiezan a obedecer? Le dice al pueblo. Lo primero dice, probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. No significa que literalmente Dios tenga ventanas en los cielos. No, por supuesto que no. Pero le está diciendo, yo voy a mandar una bendición, como dice allí, a derramar bendición que va a sobreabundar en ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque si uno ve en el Antiguo Testamento acá, en el libro de Levítico y en el libro de Deuteronomio, cuando Dios habla de las bendiciones y las maldiciones para Israel, Dios es muy claro que si ellos no eran obedientes, les iba mal, iba a ir mal en todo lo que tenía que ver con las cosechas, con los frutos, con los animales, con la familia, con todo. Es decir, la maldición para ellos era no tener nada de aquello material. Es cosa de leerlo allí en Levítico 26 y también en Deuteronomio, cerca del final del libro, cuando se habla de las bendiciones y maldiciones. ¿Ya? Y ellos estaban no siendo bendecidos precisamente, ¿por qué? Porque le estaban robando a Dios la parte que les correspondía entregar a Dios. ¿Ya? Y acá Dios les dice, mire, pruébenme. Yo les voy a abrir las ventanas, va a haber bendición, va a sobreabundar. Y en el versículo 11 dice que incluso Dios dice, va a reprender por vosotros al devorador. Da la impresión que habían tenido hasta plagas allí en sus campos, ¿no es cierto?, que no les permitían tener mejor cosecha. Y dice que Dios iba a reprender aquella plaga. ¿Ya? Y además, ¿qué iba a pasar? El fruto de la tierra no iba a ser destruido, la vida en el campo no iba a ser estéril porque la vid iba a producir mucho. ¿Ya? E incluso en el versículo 12 dice que incluso las naciones le van a llamar a ustedes bienaventurados o dichosos. ¿Ya? Y la tierra de ustedes, le dice en el verso 12, va a ser tierra deseable. Evidentemente yo observo el verso 12 y miro que eso tiene que ver con el milenio, es como una proyección al tiempo del milenio, donde realmente la tierra de Israel va a ser deseable y donde realmente en ese tiempo las naciones van a decir a Israel que son bienaventurados. Pero ¿qué estamos viendo aquí, mis hermanos? Que Dios les dice, el resultado de la obediencia es la bendición. Ahora hay que pensar en algo bien importante aquí, porque de repente se malentiende esto. Hay algunos que piensan, como creyentes, dice, bueno, si yo le doy, Dios me da. Ahora yo quiero preguntarles una cosa a todos los que estamos acá. De lo que uno tiene, yo sé que algunos tienen más, otros tenemos menos. ¿Cuál es la parte de Dios en lo que nosotros tenemos? ¿Un porcentaje chiquitito? Pues todo de Dios. Todo. Todo. La Biblia nos enseña, quizá alguna vez podamos estudiarlo, no aquí, pero en algunos momentos, un tema en lo que es la mayordomía. Los cristianos, de acuerdo a la palabra en el Nuevo Testamento, somos mayordomos. Es decir, somos administradores de algo que se nos ha dado como cuidado que tenemos que tener. Tenemos que saber administrar lo que Dios nos ha dado. Y Dios nos ha dado todo. Incluso en un momento el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento allá a los Corintios les dijo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hermanos amados, todo lo que nosotros tenemos en todo sentido lo hemos recibido de Dios. Es cierto, por ejemplo, que Dios da inteligencia para que un hermano, una hermana estudie una profesión, saque su título y empiece, ¿no es cierto?, a tener un buen pasar, como se dice actualmente, ¿verdad?
Y de repente el creyente puede pensar, no, todo esto es mío, la casa es mía, el auto es mío, ¿ya? Todo lo que tengo es mío, el dinero que está en el banco es mío, todo lo que está en mi casa es mío. Esa es una manera de pensar humana, por supuesto. Y es cierto en cierto sentido que es nuestro. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido que lo tengamos. Pero ¿quién realmente es el dueño? Es Dios. Y si nosotros tenemos un corazón agradecido al Señor, ¿ya? Cuando se trata de ofrendar para el Señor, no vamos a dar de lo que nos sobre, como le pasaba a los fariseos. ¿Ya? Los fariseos daban de lo que les sobraba. Sino que el Señor quiere que demos con un corazón generoso. En la Biblia no hay ninguna así como una ley para el cristiano mezquino, pero hay en cierto sentido, una promesa, que si uno la lee en el Nuevo Testamento, y aquí vamos a ir a mirar un poquito, en 2 Corintios, cuando Pablo habla del tema, ya, de las ofrendas, en un tiempo que era muy difícil, hermano, juntar dinero o juntar bienes. Porque hay algo que no tenemos que olvidar: en el tiempo de los apóstoles, especialmente, la mayor parte de los creyentes eran esclavos. La mayor parte de los cristianos eran esclavos. No habían tantos cristianos que tuvieran un buen pasar, una buena situación económica, no. Pero Pablo los cinta a la generosidad. Y si nosotros miramos, por ejemplo, en el capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, ¿ya? En cuanto al tema de las ofrendas, son 2 capítulos bien interesantes estos. Allí Pablo a los Corintios les recuerda o les cuenta acerca de la generosidad que tenían las iglesias de Macedonia. Y si hablamos de la iglesia de Macedonia acá, hablamos especialmente, por ejemplo, de la iglesia de Filipos, que en los estudios bíblicos acá en la iglesia estuvimos estudiando hace poco, ¿ya? Los filipenses eran una congregación de creyentes muy pobres. Y Pablo lo recuerda aquí en 2 Corintios capítulo 8, ¿ya? Y dice que ellos se dieron primeramente al Señor, estos creyentes, allí en el versículo 5, dice que aquellos creyentes se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, ¿ya? Incluso dice en el versículo 2 de ese capítulo que los creyentes de Macedonia, como digo, especialmente Filipos, lo tengo más presente, dice que ellos tenían una profunda pobreza. Y pese a eso, si uno va, por ejemplo, a la carta a los Filipenses capítulo 4, va a encontrar que los filipenses una y otra vez se le ofrendaron a Pablo para poder mantenerlo, para que él pudiera seguir predicando la palabra del Señor. Es decir, eran creyentes sumamente pobres, pero eran creyentes sumamente generosos, ¿ya? Que habían sido de bendición para el apóstol en ese tiempo. Y es por eso que Pablo, bueno, no vamos a leer los 2 capítulos, pero Pablo, cuando habla acerca de este tema de ofrendar para el Señor, y en ese tiempo especialmente las ofrendas para el Señor eran para sostener, en este caso, a Pablo, ¿ya? Y acá en el capítulo 9 de 2 Corintios, cuando Pablo está hablando de este tema, en el verso 6 de 2 Corintios 9, dice lo siguiente: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿ya? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena gracia. Y si leemos el versículo 10, dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Y sigue hablando el apóstol hacia adelante. ¿Qué está diciéndole acá? Se le está diciendo al creyente que sea generoso para con el Señor, que si quiere ofrendar para el Señor, en ese tiempo era para Pablo en este caso, que lo haga con corazón alegre, ¿verdad? Que no lo haga por necesidad, como por obligación. No, me están obligando a ofrendar. No, porque hermanos amados, si Dios nos ha dado todo, pensémoslo así, y Dios nos ha dado lo más grande,
que es la salvación del alma y todas las bendiciones que tenemos, ¿de qué manera nosotros respondemos al Señor en este aspecto financiero y económico? ¿Vamos a ser, como se dice en Chile, apretados con el Señor? ¿O vamos a ser generosos con el Señor? Y acá hay como una especie de promesa. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora, esto no es un trueque, insisto en ese punto. No es un trueque que Dios haga, que yo le diga, Señor, yo te voy a dar harto para que tú me des harto. No. Si uno ofrenda generosamente es porque tiene un corazón agradecido. ¿Se acuerdan ustedes de aquella pobre viuda que el Señor vio en el templo? Dice la Biblia que era tan pobre la mujer y ella dio 2 moneditas, que para los fariseos era algo insignificante, pero dice que el Señor dijo que ella había dado de todo lo que tenía. Se lo había entregado a Dios en ese momento. Entonces es interesante que nosotros podamos analizar estos conceptos, porque como digo, en el Nuevo Testamento aquí tenemos un aspecto del tema, y si uno retrocede un poquito a 1 Corintios capítulo 16, allí Pablo vuelve a hablar acerca de este tema, y como nos damos cuenta, mis hermanos, en ningún momento habla de diezmo, no, sino que habla de un corazón generoso, porque es un corazón agradecido, el corazón del creyente, ¿ya? Aquí en 1 Corintios 16, versículo 2. Vamos a leer el 1 primero, mejor, el 1 y el 2, ¿ya? ¿Lo puede leer, Angélica, por favor? 1 Corintios 16, 1 y 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ahí está muy claro, ¿verdad? Y Pablo dice que a las iglesias en Galacia les había enseñado lo mismo, se los enseña a ellos y uno puede subentender que le enseñó a todas las iglesias lo mismo. ¿Qué cosa? Que cada creyente, cada primer día de la semana, y alguien se preguntará, hermano, ¿y por qué cada primer día de la semana? Porque los cristianos de la iglesia primitiva comenzaron a congregarse el primer día de la semana. El sábado quedó atrás. El primer día de la semana es el domingo. Hoy no es el último día de la semana. Mañana no comienza una nueva semana, comenzó hoy día. Que los calendarios nuestros, como el que tengo yo ahí en el refrigerador, y como cualquier calendario que uno tiene, aparece el domingo al final. Y no hemos acostumbrado a hablar del fin de semana y pensamos en el sábado y el domingo, estamos equivocados. Bíblicamente, el primer día de la semana, en nuestro lenguaje, es el domingo, ¿ya? Y desde el comienzo la iglesia comenzó a juntarse el primer día de la semana. ¿Y por qué? Porque el primer día de la semana es el día de la resurrección de Cristo. Él resucitó un primer día de la semana. Y le doy otro dato. El Espíritu Santo bautizó la iglesia cuando comenzó la iglesia en Hechos 2, un primer día de la semana. No era sábado, ni lunes, ni martes, ni miércoles, era domingo en nuestro lenguaje. Estudie eso allá en las fiestas de Jehová en el Antiguo Testamento y se va a percatar que cuando el Señor bautizó a los 120 con el Espíritu Santo en Hechos 2, era, en nuestro lenguaje de ahora, día domingo. Es interesante. Hay que estudiarlo en la palabra y ahí uno se da cuenta, ¿verdad? Y Pablo les dice, cada uno de, ¿verdad? De acuerdo a cómo haya prosperado, guárdelo, ¿cierto? Cada primer día de la semana. Y si eso lo unimos con la otra instrucción de ser generoso, de tener un corazón, ¿verdad? Agradecido, es la norma bíblica para el creyente en Cristo. Ahora, en ese tiempo, mis hermanos, las ofrendas principalmente eran para, en este caso, para ayudar a Pablo, para los santos, lógicamente, se subentiende que para ayudar a creyentes más pobres, de esa manera, pero no hay una ley, una norma como había en el tiempo de Malaquías, ¿ya? Y ahora alguien dirá, oye hermano, pero ¿y qué dice la Biblia respecto al financiamiento de los hermanos que se dedican por entero a la obra de Dios? Hay palabra en la Biblia, ¿ya? Aquí en 1 Corintios capítulo 9, yo creo que a lo mejor lo habremos leído y no nos habremos dado cuenta, ¿ya? Porque Pablo establece una norma allí en 1 Corintios 9, dice que aquellos que viven del Evangelio, perdón, aquellos que trabajan en el Evangelio, que lo anuncian, 1 Corintios 9, versículo 14, dice, ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Era claro, si estaban completamente entregados a la obra evangelística, la idea era que los mismos creyentes los apoyaran. Pero cuando uno lee aquí, Pablo dice 3 cosas respecto a esto. Porque, hermanos amados, esto
que Pablo enseñó aquí, que es palabra de Dios, ha sido muy mal usado y ha sido abusado en muchos lugares y es abusado en muchos lugares. Pablo dice 3 cosas aquí. Miren, el versículo 12, ¿ya? Pablo habla diciendo que era un derecho que ellos tenían como apóstol. Pero ¿qué dice 1 Corintios 9, versículo 12? Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner obstáculo al evangelio de Cristo. Pablo prefería trabajar haciendo carpas, que era su profesión, ¿no es cierto?, para no poner obstáculo al evangelio. ¿Y qué es lo que pasa en el día de hoy? ¿Cuánto obstáculo y escándalo no hay en muchos lugares por gente, como dije delante, que esquilman a sus feligreses? He estado en lugares donde pasan 5 ofrendas en un culto. Por esto y por esto y por esto y por esto y por lo otro. Sí. Y es en todos los cultos. Estando una vez de visita en Antofagasta, en la casa de un pastor, estaba en mi trabajo de sociedad bíblica, llegaban las hermanas ahí y le entregaban al pastor el diezmo. Y él recibía y recibía y recibía. En sus manos, yo lo vi. Y eso es ir poniendo obstáculos, porque ¿qué dice la gente? Esto es un negocio. Y lamentablemente en el día de hoy, en muchos lugares, es un negocio, es un negociado. ¿Qué más dice Pablo acá en el versículo 15? Cuando en el 14 dijo que el Señor dijo que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio, Pablo dice en el 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado. Él no fue nunca un aprovechador. Y en el día de hoy hay miles de aprovechadores en las iglesias evangélicas que explotan a los hermanos y le sacan hasta el último peso. Y si no le dicen, está maldito, como dice Malaquías 3. Puede que todo lo que estoy diciendo suene fuerte, pero es necesario saberlo. ¿Y qué más dice Pablo aquí en el versículo 18? ¿Cuál es, pues, es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Pablo es muy claro. Él no quería poner obstáculo al evangelio, no quería aprovecharse de este derecho y no quería abusar. Ahí tenemos un verdadero apóstol del Señor. ¿Ya? Y cuando Pablo recibía las ofrendas, como en el caso de los filipenses, estaba tan agradecido y le decía a los filipenses, lo que ustedes hacen es una ofrenda en olor grato al Señor. Pablo, cuando no tenía alguna ofrenda de alguien, trabajaba con sus manos. Sabemos, como dice el libro de Hechos, que su oficio era hacer tiendas, más allá que era fariseo, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, ¿qué nos enseña la Escritura a cada creyente? Sé generoso con tu Señor. El Señor te ha dado todo. ¿No le puedes dar un poco más al Señor? Pensemos en eso. Ahora alguien dirá acá, hermano, mire, yo todavía no me bautizo, no estoy en una congregación, pero aún un joven o una persona que aún no se ha bautizado y ya es creyente, puede comenzar a ejercitarse y guardar un dinero y puede ayudar a otros que lo necesitan. Hay tantas maneras en las cuales se puede hacer buen uso de la ofrenda que el Señor pone en nuestro corazón. Y por supuesto, estando ya en una congregación, por supuesto que la idea es poder ofrendar, en este caso para tantas cosas que una congregación necesita. Si una congregación no tiene un lugar propio, hay que pagar un arriendo, hay que pagar luz, hay que pagar agua, hay que comprar distintas cosas, etcétera, etcétera. Y los creyentes generosos vamos a estar aportando para todo aquello con un corazón alegre, como dice ahí 2 Corintios capítulo 9, ya con un corazón alegre. El Señor ama al dador alegre. ¿Se fijan? Entonces, mis hermanos, esas son las normas bíblicas para nosotros. No se trata de yo te doy y tú me das. No se trata de pactar con Dios alguna cosa para que Dios me bendiga, como han inventado en el canal Enlace, ¿no es cierto? Que es un canal de negocios evangélico. Ellos inventaron la cuestión eso de que hay que pactar, que hay que prometer tal cosa y Dios lo va a llenar. Y todo ese dinero llega donde ellos. ¿Para qué? Para que ellos anden en aviones de lujo, para que se alojen en los mejores hoteles, para que anden en lindos yates. Para eso, hermanos, es increíble cómo se ha tomado las cosas de Dios y se han echado a perder completamente. Y un punto más
Porque yo sé que el pastor Ramón tiene algunas cosas que decirnos, ¿cierto? O puede que haya alguna pregunta. ¿Quiénes tenemos el privilegio de ofrendar? Los creyentes en Cristo, los hijos de Dios. Por eso, en lo personal, yo encuentro que la norma más sana en cualquier congregación sana cristiana es que no se pase, por ejemplo, los famosos ofrenderos en el culto público. Porque cuando hay un culto público, va de toda clase de gente. Van los creyentes, los miembros de la congregación, creyentes que ya son creyentes, aunque no sean miembros todavía, pero va gente inconversa. Y yo no veo nunca en la Biblia que Dios haya recibido ofrendas de los paganos. Cuando Dios estableció el tabernáculo, y lo podemos tomar como un ejemplo, cuando Dios estableció el tabernáculo, ¿a quién le pidió ofrendas para construir el tabernáculo? No fue ni a los cananeos, ni a los fereceos, ni a los jebuseos, se lo pidió a los israelitas porque eran el pueblo de Dios. En el día de hoy es igual. Por eso yo estoy tan contento que en nuestra congregación, cuando ofrendamos a los hermanos, ofrendamos a los miembros de la congregación. No pasamos un ofrendero en el culto público, porque allí va gente nueva. Y uno dice, bueno, ¿de dónde habrá llegado ese dinero? Uno no sabe. Y la idea es que no nos olvidemos de algo. La ofrenda no es simplemente una colecta. La ofrenda no es dar un poco de plata para pagar la luz y el agua. No. La ofrenda es un acto de adoración al Señor, en el cual yo estoy entregando, Señor, de todo lo que tú me das, yo te doy. Ojo, no te doy todo lo que debiera, pero te doy porque tú me lo has dado primero. Y el rey David incluso habló de eso al final de Primera Crónicas, ¿ya? De lo recibido por ti, de ti te damos. Es un privilegio enorme para cada creyente. Y por eso cuando ofrendamos, incluso algo muy práctico para los creyentes, cuando ofrendamos, por lo menos en nuestra congregación ofrendamos el día de la Cena del Señor, principalmente. Qué triste es ver, ¿no es cierto?, cuando se empieza a pasar el canastito o la ofrenda. Ahí están los hermanos escarbando, buscándose en los bolsillos, las hermanas buscando en qué parte dejé la ofrenda en la cartera. La ofrenda se prepara, hermanos, y se lleva preparada para el Señor. Se separa, ¿verdad?, de lo que uno gana en la semana o en el mes o en la quincena. Se separa y está guardadito. Entonces, cuando llega el momento, se entrega para el Señor, porque es una ofrenda para el Señor. Eso es algo muy práctico. Y quiero comentar algo que un día lo comenté en el Instituto Bíblico. En algunos lugares, los hermanos que contaban la ofrenda han encontrado hasta botones allí. Alguien se sacaba algo del bolsillo, lo metía ahí y había un botón en el bolsillo. Entonces, son cosas quizá prácticas las que estoy mencionando al final. Pero el tema de la ofrenda es algo maravilloso que Dios nos permite tener a los creyentes y darle a Él. Es un acto de adoración al Señor. No solo adoramos al Señor cuando cantamos, no solo adoramos al Señor cuando estamos estudiando la Escritura como ahora. Debemos adorarlo en todo sentido, incluso con aquello que nos ha dado, dárselo también al Señor. Así que es muy diferente lo que pasaba con Israel en ese tiempo a lo que pasa con la iglesia en el día de hoy. El Señor nos ayude con esto, y si hemos podido ayudar en algo para aclarar este tema tan importante, el Señor bendiga lo que hemos estado compartiendo. Pero yo sé que el pastor Ramón tiene algo que decir, ¿no es cierto, pastor Ramón? Siempre tiene algunos comentarios muy buenos. Buenas noches, hermanos. Sí, estaba escuchando atentamente lo que comentaba el hermano Nelson. Y bueno, puede verse en la Escritura que el tema del diezmo ya existía antes que existiera la nación de Israel. Ah, claro, claro. ¿Cierto? Era una práctica propia de Oriente. Se habla en relación al diezmo de Abraham, de Jacob, de Jacob también. Y curiosamente no es algo que permanece a lo largo de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento sí se ve, pero una vez llegado el Nuevo Testamento, eso ya se interrumpe. No sé si irá a continuar después en el milenio. No sé si la Escritura habla algo de eso, no lo he buscado, pero por lo menos en el Nuevo Testamento no se observa nada de eso. No, porque, claro, viene a ocurrir una economía distinta, ¿cierto? Así como el Señor Jesucristo, Él entrega su vida, y junto con ello, cuando nace la iglesia y el Espíritu Santo viene a residir en los creyentes, cosa que no ocurría en el Antiguo Testamento.
ya se comienza a hablarse, ¿cierto?, de ofrecer la vida en un culto a Dios Claro. como sacrificio agradable, ¿cierto? Yo creo que todo comienza con la vida. El Señor ahí nos manda que nos dispongamos nosotros y todo nuestro ser como un culto al Señor. Y luego de ahí se habla y se comienza a hablar de las ofrendas, así como nos ofrendamos nosotros, también nos ofrendamos nosotros, así también ofrendamos de lo que el Señor nos ha provisto, ¿cierto? Y el buen Señor también, en su gracia, también permite que nosotros podamos disponer de los otros recursos que Él nos ha entregado para nuestro mantenimiento también, porque Él sabe que tenemos aquellas necesidades también en el mundo de los hombres. Uh-huh. También en el Antiguo Testamento, cuando uno ve en Israel el tema de las ofrendas, ¿cierto? Ahí en el Pentateuco, en el libro de Levítico, tampoco no se habla únicamente del diezmo, sino también de ofrendas. Uh-huh. A la final, nunca ha sido solamente el diezmo, Claro. hablando de Israel, digamos. Exacto, claro. Así que es interesante todo eso y por una parte los que hablan del diezmo hablan de algo que no es un mandato, ¿cierto? A la iglesia, y por otra parte también, junto con traer el diezmo, también lo hacen mal, porque tampoco lo aplican como se hacía en la Escritura. Claro. Porque como manifestaba el hermano, si se traía el diezmo al alfolí, a la bodega, ¿cierto?, al granero, no puede haber sido dinero, sino que eran ofrendas de otro tipo. Claro, exactamente, claro. Eso, mi hermano. Muchas gracias. Y es bueno lo que acaba de mencionar, porque el tema del dinero, en este caso, en el tiempo actual, es parte de lo que uno puede ofrendar al Señor. Por supuesto, está primero el tema de ofrecerse uno, como dice Romanos 12:1, ¿cierto? Ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio, pero hay tantas formas de ofrendar al Señor, ofrendar con nuestro tiempo, por ejemplo. Bien. Es parte de nuestra ofrenda y es parte del servicio y es parte de la adoración al Señor. Esto mismo que estamos haciendo esta noche, hermanos, de juntarnos, de dejar de hacer cosas que hacemos normalmente y nos juntamos, ¿no es cierto?, para estudiar las Escrituras. Estamos, en cierto sentido, ofrendando de nuestro tiempo al Señor y a la vez estamos siendo beneficiados con ello porque estamos aprendiendo de la palabra. Entonces, el tema ofrenda no es específico, yo hablé más bien específicamente de la parte ofrenda monetaria, que es muy común hablar de eso, pero tal como mencionó el pastor, y es muy cierto, hay tanto en lo cual ofrendar al Señor. Por ejemplo, los talentos que el Señor nos ha dado también, si uno lo va aplicando, no nos olvidemos que somos mayordomos de todo. Y acá, por ejemplo, aquí en la concurrencia hay varios hermanos profesionales, ¿ya?, que el Señor le ha dado un talento y les permitió estudiar y tener una buena profesión, ¿ya? Y esa profesión también póngala a los pies de Cristo, dedíquesela al Señor, y el Señor le va a decir de qué manera ofrendar con su ofrenda, con su talento, con su profesión. Hay hermanos que tienen talentos musicales, a los cuales también el Señor le ha dado el don, ¿cierto? Porque no es lo mismo un talento que el don, pero hay hermanos que tienen talento musical, y si se lo ofrecen al Señor es como una ofrenda. O sea, el tema es muy amplio. Aquí lo quisimos hacer más específico, pensando en el concepto del diezmo, ¿verdad? Pero es amplio el tema. Y yo me imagino que ha quedado un poco más claro y me imagino que ha sido de bendición para todos los creyentes en esta noche. Consuelo se nos va, parece que tiene algo que hacer y nos ha dicho buenas noches. Así que, hermanos, confiamos en el Señor, que haya sido de bendición. Siga dándole vueltas, sigue estudiándolo, ¿no es cierto?, de forma personal, y se va a dar cuenta de lo que el Señor dice. Y lo que Él quiere es que le entreguemos lo mejor de nosotros al Señor. No le entreguemos lo que nos queda, ¿ya? ¿Cierto? Alguien dirá, mire, yo quiero avanzar en la vida, esforzarme, trabajar, ya cuando al final ya me jubile, entonces voy a servir al Señor. No le va a servir nunca. Nunca le va a ofrendar nada al Señor si piensa así. Lo que el Señor nos dé, ponerlo a disposición del Señor. No solo el dinero, los talentos, todo. Hay creyentes incluso que
han puesto a los pies del Señor su propia propiedad, su casa. Hay creyentes que han abierto sus casas para entregar el Evangelio y es parte de una ofrenda aquello. Un hermano que hace aquello. ¿Cuántas veces han habido? Yo me recuerdo, por ejemplo, ahí en la Florida, mi sobrina está congregándose allí en una iglesia en la Florida. ¿Cómo comenzó la obra allí en la Florida? El año 1974. Había una hermana que dijo, yo paso mi living comedor para que hagan una clase de niños. Comenzó allí y ahora hay una congregación. Ahora la hermana está con el Señor, no está con nosotros, se fue, pero ella ofrendó, prestaba, digamos, su living comedor, me acuerdo. Juntábamos niños, creo que habían 10 o 12 niños la primera vez. Después en el tiempo, en el año, nos juntábamos con adultos y su casa era un lugar de culto. Y me acuerdo que el púlpito que teníamos era su máquina de coser. Ahí poníamos la Biblia, el himnario, no teníamos púlpito. Pero ella puso a disposición lo que tenía para la obra del Señor. Entonces es un ejemplo más. Así que lo dejo, hermano, para que esto que hemos conversado hoy día, confiamos, ha sido de bendición para aclarar muchas cosas, ¿no es cierto?, respecto al tema del diezmo en el Antiguo Testamento y este pasaje que analizamos de Malaquías, que vamos a continuar, por supuesto, Dios mediante, la próxima clase. ¿Cuáles fueron las reacciones de los israelitas ahí a todo lo que Dios les dijo? Vamos a partir del verso 13 para adelante y vamos a ver ahí qué reacciones hubo a lo que Dios les dijo respecto a aquel tema del diezmo y las ofrendas. Pero ahora vamos a orar al Señor, vamos a concluir con oración esta noche, dándole gracias por este tiempo que nos ha dado y encomendando al Señor estos días de esta semana que comenzamos hoy por su gracia y misericordia. Nos juntaremos, Dios mediante, acá a las 20 horas por este mismo canal el próximo domingo, si el Señor no ha venido antes. Así que vamos a orar. Y a ver. Ya el pastor Ramón, encomiéndenos al Señor, por favor, no va. ¿Ok? Bien. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra. Queremos, junto con agradecerte, Señor, pedirte porque todos estos principios, Señor, se hagan también una realidad, si es que aún no lo son, en cada uno de nosotros. Ayúdanos a que tu palabra permanezca en nuestro corazón, Señor, a que la internalicemos, Señor, a que la hagamos carne y hueso en nuestro día a día. Te pedimos, Señor, por eso te rogamos, Padre Celestial, que así sea, que cada uno de los hermanos sea edificado con tu palabra, que la podamos llevar a la práctica, Señor, y te agradecemos también por tu gracia, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por tu paciencia, Señor, al soportarnos, Padre Celestial, con tan grande ánimo. Te agradecemos por todo eso, Señor, y ayúdanos también a tener la misma actitud para con los demás, Señor, siempre. Y gracias por tu gran bondad, por tu amor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por nuestro hermano Nelson también y lo que nos ha entregado a esta hora. Padre Celestial, nos encomendamos a ti rogando por todas estas cosas y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias, pastor, y gracias a todos. Ha sido un tiempo grato, hemos sido bendecidos, creo. Así que buenas noches. te veo de mejor ánimo y eso es muy bueno. Vamos a seguir.